En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de San Marcos Evangelista, que fue compañero en primer lugar de San Pablo y después de San Pedro. Vamos a preparar nuestro corazón para celebrar dignamente la Eucaristía, como hacemos siempre, guardando un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús, antes de marchar al Padre, envía a sus discípulos, les transmite una misión: id por el mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. ¿En qué consiste el Evangelio? Porque para saber qué misión tengo que llevar a cabo, he de saber qué es lo que tengo que transmitir en este caso. Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. Cuando el ángel se aparece a los pastores que estaban velando al raso en esa noche en la que nace Cristo, les dice: alegraos, os anuncio una buena noticia. Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Esta es, en síntesis, la buena noticia que la Iglesia tiene que transmitir. Hemos de ser testigos, cada uno en función de la vocación personal a la que Dios le llama, hemos de ser testigos de esta buena noticia, de esta verdad. Cristo vino al mundo para entregar su vida y rescatar la nuestra. Y por lo tanto, eso tiene que significar la liberación para cada uno de nosotros. La liberación ante los problemas de esta vida, ante los problemas por la muerte de nuestros seres queridos. La liberación también ante nuestras propias miserias que nos esclavizan y que muchas veces nos hacen pensar que el pecado es más fuerte que nuestras pobres y débiles fuerzas. No estás solo. Hay alguien que ha venido a salvarte. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a redimirte y que por lo tanto su muerte y resurrección significa la puerta que se abre para tu esperanza. Dios no ha permitido que el pecado sea más fuerte que su amor. El amor de Cristo nos ha liberado. Esta es la buena noticia que tenemos que vivir y que si la vivimos podremos llevarla a los que están a nuestro lado. Pero si no la vivimos, difícilmente podremos ser testigos de algo que no vivimos, de algo que no experimentamos, de algo que no creemos. Por eso dice Jesús que aquel que crea se salvará. No dice Jesús aquel que sea perfecto se salvará, sino el que crea en Él, el que confíe en Él, el que a pesar de caer porque es débil, se levante y ponga solo en Él, en Cristo, su esperanza. Eres débil, pero crees en el Señor, por eso te vuelves a confesar. Has sido salvado. Eres débil, pero porque crees en el Señor, no bajas los brazos, rezas, te mortificas, intentas vivir una vida coherente, llena de amor. El Señor te redimirá porque te ama y porque tú crees en Él.
Por eso, que el testimonio que los demás encuentren, vean en nosotros, sea el testimonio no de personas que son perfectas, que no lo somos, todos somos pecadores, sino el de personas que tienen esperanza, que creen en el amor de Dios, que nunca bajan los brazos porque creen en aquel que envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Esto es lo primero que nos transmite el Evangelio. Hemos de ser testigos de algo que hemos experimentado nosotros en nuestra propia vida. Pero si ante las cruces de la vida, materiales o espirituales, tú te vienes abajo como si Dios no existiera, como si no hubiera esperanza, ¿qué testimonio vas a dar ante los demás? Tienes que dar un testimonio coherente, basado en la confianza absoluta y plena en el poder de Dios. Dijo San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No pongas tu esperanza en tus fuerzas, ponla en Dios nuestro Señor. Solo en Él podemos poner nuestra fe y nuestra esperanza. En segundo lugar, ¿qué evangelio tenemos que transmitir? Porque yo tengo la impresión de que hay muchas personas que transmiten no el evangelio de Cristo, no la verdad revelada por Dios a los hombres, sino lo que ellos opinan, ellos creen o a ellos les parece. Hay pasajes en el evangelio donde Jesús les dice a sus discípulos, se os ha dicho, pero yo os digo. Y yo tengo la impresión de que hay muchos dentro de la Iglesia, eclesiásticos y no eclesiásticos, que dicen lo que les parece a ellos y no lo que la doctrina de la Iglesia transmite. ¿Qué evangelio estamos transmitiendo? ¿Quién eres tú para ir en contra de las palabras del Señor? ¿Quién eres tú para poner en duda aquello que recogieron los evangelistas y que ha sido custodiado y transmitido por la Iglesia a lo largo de 2000 y pico años? ¿Te atribuyes el poder de interpretar, de diseccionar los evangelios y decir, esto no me interesa porque me parece difícil de vivir, porque es imposible que pueda alcanzarlo? Con tus fuerzas no podrás, pero sí con la ayuda de la gracia de Dios. ¿Qué evangelio estás predicando? ¿Estás siendo fiel a la verdad revelada? ¿O estás, por el contrario, adaptando el evangelio a lo que a ti te parece, a tu opinión, en definitiva, a tu comodidad? Porque todo se reduce en eso, pasarlo por tu tamiz para que sea más cómodo, más fácil de asumir. Pero que sea más fácil o más cómodo de asumir no significa que sea la verdad. No des pastillas de efecto placebo a la gente. No mientas ni engañes. Revela la verdad verdadera, que es el agua que de verdad sana la sed del ser humano. Solo la verdad nos hace libres. ¿Y quién eres tú para engañar, para tergiversar, para edulcorar, para adaptar lo que a ti te parece que debería decirse porque tú consideras que? Sé fiel a Cristo. ¿Qué evangelio estás transmitiendo? ¿El evangelio revelado o el evangelio que tú quieres adaptar a tu comodidad, a tu pereza, a tu pobreza? Pidamos al Señor que nos dé fuerzas para ser testigos de algo que hemos vivido, para ser testigos de la verdad que es Cristo. Y no nos arroguemos el derecho de edulcorar el evangelio, de cercenar aquello que no nos gusta, de omitir aquello que es palabra de Dios y por lo tanto nos supera. Confiemos en Dios y seamos fieles a la misión de la Iglesia, predicar la buena noticia. Dios te ama, el pecado no es más fuerte que el amor de Dios. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la misión que Cristo el buen pastor le encomendó. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, enfermos, parados, familias rotas. Pedimos especialmente por las víctimas de la pandemia que estamos padeciendo. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en la verdad revelada, en el Evangelio transmitido por la Iglesia. Roguemos al Señor.
pedimos también por todos aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad. Roguemos al Señor. Y pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que este sacramento nos santifique y nos otorgue la gracia de creer con firmeza en el Evangelio que San Marcos nos ha transmitido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia.